El mundo entero se halla en una batalla que no es silenciosa ni oculta. De hecho, es una batalla tan agradable y bella que cuesta ver que está ahí. Lentamente los sueños de miles de millones de personas en todo el mundo se han vuelto el campo de batalla entre naciones e imperios empresariales. Desde Hollywood, el K-pop, la CIA, el anime y mucho más veremos el surgimiento y desarrollo de una batalla global en la que el último objetivo son las fantasías, los sueños, las ideas, la cultura misma de las masas del mundo. Un mundo donde los presidentes pelean en Twitter. Pikachu es el emblema de una nación que no hace más de un siglo se consideraba casi como maligna. Un mundo donde el poder suave puede ser más útil que un ejército. Así que para empezar, lo justo es visitar la fábrica de casi todos los sueños de casi todos, el lugar donde nació el pop y el ratoncito más famoso de la historia. A nadie sorprende la idea de que Estados Unidos es influyente y poderoso, pero lo que sí puede llegar a enmudecer es las formas tan diversas en que afirma y expande ese dominio. Su nombre era Jack Valenti. Quizá no le conozcas, pero fue el presidente de la MPAA, básicamente el brazo político de Hollywood en Estados Unidos, y su brazo político también en el mundo a través de la MPA, que tiene diversas oficinas alrededor del globo. Al interior del país cabildea haciendo uso de actores y de otras figuras de la industria para salvaguardar ante el Congreso los intereses de la industria del cine. Al exterior del país hace diferentes cosas, como evitar que otros países tengan cuotas de salas de cine que puedan llegar a evitar lo que ocurrió en México cuando se estrenó Avengers Infinity War, cuando más de un 90% de las salas de todo el país estaban mostrando solo esa película, aunque eso implique que el cine local de tales lugares prácticamente no exista. Durante el periodo de Valenti, personajes como Steve Solot y Harry Stone cabildearon a todo tipo de gobiernos de América Latina, con o sin dictadura, eso no importaba. De esta manera mantuvieron bien abiertas las salas de cine de América Latina a Hollywood, apoyándose en todo tipo de recursos, hasta incluso en agencias de inteligencia como la CIA. Por esta y otras razones, el investigador Frédéric Martel, en su obra Cultura Mainstream, señala: no hay un cine latino que defender, pues no solo no tiene peso económico, sino que además compite contra una maquinaria por mucho más avanzada y poderosa, en todo sentido, por lo que al final estos cines latinos tienden a buscar ser tan parecidos al cine hollywoodense para explotar su popularidad en sus propios países. Y es que el cine es una industria de blockbusters, donde el ganador se lo lleva prácticamente todo. Tanto así que en América Latina los propios dueños de los cines saben que si se impusieran restricciones en cuanto a cuántas películas extranjeras puede haber en sus salas, perderían muchísimas ganancias, porque la gente de América Latina no quiere ver su propio cine, sino el de Estados Unidos. De esta forma, las ideas y visiones producidas en Norteamérica se vuelven lentamente la nueva cultura de gran parte del mundo. Algunas fuentes, como el Coalition for Cultural Diversity in Moving Image de Seúl, señalan que Estados Unidos amenazó a Corea del Sur con retirar sus tropas de su territorio si ésta no accedía a flexibilizar sus leyes para que más cine hollywoodense pudiera ser proyectado en sus salas. Hasta ese momento, Corea del Sur mantenía mucha exclusividad, de forma que había muchos días al año en los cuales solo se podía proyectar cine nacional en su país. Al final, Corea terminó cediendo y en 2007, pues esas restricciones se flexibilizaron demasiado. ¿Pero por qué? ¿Por qué esforzarse tanto en asegurar la entrada de tu cine a todo el mundo? Claro, hay pronunciadas ganancias que cada vez son más y más, pero el dinero no lo es todo. Y por eso el poder es una cuestión que es vital para cualquier nación. Pero el poder no es lo mismo que antes, no es lo mismo que cuando aún existía el Imperio Otomano. Joseph Knight Jr. le llama soft power o poder blando. Es un poder que se basa en influencia, la persuasión, la cultura y mucho más. Esta clase de poder es vital en una era donde ya no se pueden declarar guerras tan fácilmente, y donde a veces es más provechoso dominar el mercado de tu vecino que dominar su territorio.
Esto ha llevado a países como Japón o Corea del Sur a iniciar estrategias de soft power a través de sus bandas de K-pop y a través de sus entrañables personajes animados. Básicamente lo que trato de decir es que en este escenario tener un Hollywood o un Disney es súper importante en materia de política global. Pero esto no es todo, pues también nacen las preguntas: ¿a dónde se dirige un mundo así? ¿Qué pasará con las culturas nacionales? ¿Qué pasará con las identidades individuales? ¿Qué pasará con las tradiciones y pensamientos locales del mundo? Y si al final las culturas se unieran, ¿cómo podría suponerse que esto no implicaría mayor dominación en vez de mayor libertad, cuando en ese mundo existirían, pues, como existen ya, poderes capaces de moldear las identidades de las masas? Y por último, ¿qué implica que se puedan y se quieran crear fenómenos culturales? Disney está en camino de convertirse en una fuerza cultural más poderosa que una gran cantidad de naciones. Pero, ¿cómo? La clave está en la homogenización heterogénica. O lo que es lo mismo, apelar a todos, pero al mismo tiempo a cada uno. Es decir, hacer historias tan universales como se pueda, pero intentando agradar a cada persona con su identidad a la vez. Básicamente hacer pop. Pop. Como el género musical, o mejor dicho, como el método de producción musical o de expresión musical. Pero espera un momento, el pop no se inventó ni siquiera en 1950, y Disney data de antes de los años 40. Bueno, Disney no siempre ha sido como hoy, pero siempre le empujó la innovación tecnológica y la adaptación como la expansión. Aunque sea difícil de creerlo, hubo un tiempo que este imperio del entretenimiento estuvo a punto de caer y ser comprado por Comcast, por lo que su actual capacidad de poder solo se puede entender viendo cómo nació el pop, cómo Pixar reescribió muchas reglas, o al menos representó ese cambio de reglas, y cómo al final lo aprendido surtió efecto con ese gran poder que hoy se llama Marvel Studios. Sobre el nacimiento del pop hay muchas historias, pero la principal referencia parece estar con Berry Gordy, en Detroit, o, bueno, ya dicho así, el sonido Motown, quien tenía el concepto del crossover, es decir, juntar deliberadamente los aspectos más populares de los diversos géneros para hacer música con suficiente identidad para ser singular, pero ni un poco más. De esta forma evitaba que la música se volviera música de nicho. De este ambiente saldría el primer prototipo de boy band, los Jackson's 5, y de ahí lo que el famoso productor Quincy Jones llamaría el creador del pop y luego al que todos conocerían como el rey del pop. Al final, entonces, el pop es pop no por un matiz artístico, sino por su intención de llegar a los grandes públicos. Pero hay que dejar muy en claro que esto no implica que no tenga ningún valor artístico, aunque algunos autores tienen otra opinión, diciendo que lo que de verdad hizo fue hacer que músicos afrodescendientes adaptaran su música al público blanco. Pero polémicas aparte, lo anterior sentaría el enfoque de poder hacer contenidos con identidad, pero apelando a los gustos masivos, como ya dije, homogeneidad heterogénica o heterogenizante. El siguiente punto para entender a ese imperio llamado Disney es el caso de Pixar, una empresa que primero perteneció a Lucasfilms, luego a Steve Jobs y luego por último al fin a Disney. La cuestión es simple: Pixar tenía gente sumamente experimentada y pionera en la animación 3D, un campo que durante mucho tiempo no valía nada y que hizo a Lucas y a Jobs perder mucho dinero cuando fueron dueños de Pixar. Sin embargo, cuando lograron madurar su tecnología lo suficiente, Disney les contrató y juntos crearon un fenómeno del cine que terminó por eclipsar a la animación 2D casi prácticamente para siempre: Toy Story. Aunque fue brillante al principio, Disney se dio cuenta que había creado a su propio enemigo, a alguien capaz de competir contra ella. Sin embargo, a pesar de su gran poder, al menos en lo cinematográfico, Disney no tenía forma de competir en el 3D. Al menos en ese momento. Así que tras desencuentros y negociaciones largas, Disney compró Pixar. Pero lejos de subyugarla, aprendió la lección, los dejó ir a lo suyo, aunque obviamente ya siendo dueños de sus beneficios. Algo muy parecido hace Sony,
la empresa japonesa, con los estudios Sony en Estados Unidos. Prácticamente Japón no toma decisiones, solo se queda con los beneficios. Este modelo de tener subestudios o tener incluso subtalentos, etc., bajo grandes imperios ya está bien extendido y funciona paradójicamente manteniendo la libertad creativa de estos subestudios o subgrupos. Y funciona de forma muy paradójica manteniendo la libertad de estos creadores o de estos estudios a los que se compra. De hecho, muchos estudios grandes, muchos de los estudios a los que llamarían normalmente como la industria o el sistema, son dueños de varios estudios independientes, habiendo así algunas películas que han sido elogiadas por ser independientes y fuera de los grandes capitales, siendo financiadas por estos grandes capitales. Básicamente lo que trato de decir es que el negocio creativo intenta ser menos jerárquico en lo creativo, pero manteniendo su centralización en lo económico. Claro, Pixar no fue el primer caso. Eso sí, es un punto bastante paradigmático en una tendencia que cambió a un Disney fuerte pero estancado bajo la tutela de Eisner a un Disney ansioso por expandirse e innovar. Pero también un Disney que protege la creatividad e identidad de sus nuevas adquisiciones. Dígase Star Wars, dígase Marvel. Y esto es bastante curioso porque de hecho Disney toma un gusto de nicho, un gusto de pocos como lo son los superhéroes y lo transforma en un maldito fenómeno mundial. El método es similar al del pop, tomas artistas y creativos pero los llevas a producir para los grandes públicos. El caso más claro es El Rey León, pero no el de la película, sino el de Broadway, que por cierto ya superó en ganancias a su versión del cine, que para que pudieran hacerlo real han debido contratar a grandes artistas del teatro y adaptarlos a las formas en las que trabaja Disney. De esta manera, Disney toma lo que se puede considerar como lo mejor de la alta cultura y lo transforma en un producto de masas. A diferencia de lo que se podría llegar a creer entonces, Disney no aplasta el talento, solo lo toma y lo convierte en una industria local o mundial. De este modo, esta y otros tejen redes de artistas y creativos de todo tipo en todo el mundo. En resumidas cuentas, es pues innovación, masificación y por último, obviamente, heterogeneidad. Ahí está Coco, una película de Estados Unidos, pero que se ha hecho con detalle pensando en México, pero al mismo tiempo como producto para todo el mundo. No es que Disney se haya adueñado de México o del Día de Muertos, es que Disney supo estudiar y hacer algo que complació a México y luego al mundo, cuando esa es la última competencia en todo esto, ver quién complace más y mejor a todos. Aunque obviamente, como ya lo expliqué al principio, esto sí tiene una dimensión plenamente política, y no todo es pura economía. Porque reiterando, una de las razones por las cuales América Latina prácticamente no tiene cine es por toda la influencia de Estados Unidos, la cual a veces fue muy directa. Aquí hay un punto bastante curioso. Hay quien dice que Estados Unidos no posee cultura. Probablemente tiene razón, pero no del modo en el que cree. Quizá puede que Estados Unidos sea el primer país con una cultura pop, una cultura mainstream más que una cultura nacional. Una especie de cultura tan satisfactoria pero a la vez tan neutral que parece que no está ahí. Básicamente la cultura perfecta para expandirse por el mundo, o que incluso probablemente ya se expandió por el mundo, pero por estas razones de ser tan neutral y tan mainstream no nos damos cuenta, y por esa razón decimos que no tiene cultura. Esto puede parecer el clímax de la complejidad de lo que se ha estado tratando de explicar, pero no, de hecho se podría considerar que esto es solo el preludio. Dice Frédéric Martel que en Asia se teme más a China y a Japón, que en América Latina se teme más a Brasil y a México que a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya no es un mundo del nosotros contra ellos. El soft power genera escenarios inquietantes en los que la realidad de miles de millones, más que nunca, es frágil. Por un lado hay naciones silenciosas, la mayoría. Naciones que no poseen una industria creativa y de contenidos que se ven en una situación en que su propia identidad y cultura puede verse barrida o desaparecida frente a la del gigante de su región. O sea, naciones que son incapaces de hablar por sí mismas. Y ya no hablemos de hablar ante el mundo. Por el otro lado, el mundo no deja de ser muy grande, y por más grande y poderosa que sea Estados Unidos, no abarca todo el mundo ni siquiera con su soft power.
porque esto es lo curioso del poder blando. Es un terreno en el cual muchas naciones más pueden entrar al ruedo y a la competencia. Hablemos de Corea del Sur y de Japón, cada uno diferente, cada uno con sus derrotas y sus victorias. Ambos puntos importantísimos para entender la creación de un mundo multipolar, para entender el futuro. Ambos están en la misma región y ambos son ejemplos de un desarrollo increíble. Por tanto, ambos sin querer compiten. Japón, por su lado, tiene la iniciativa Cool Japan, un fondo y estrategia que, en sus palabras, busca trabajar e impulsar la marca Japón. Sí, así es. En esta era, el país de origen ya también es un sello de consumo e influencia. Y las naciones no lo niegan, ni lo ocultan, sino que compiten y estudian esta no tan nueva lógica. Corea del Sur, por su lado, tiene el Hallyu, que no es igual, pero a términos prácticos, es su Cool Korea. En esto, Corea ha tenido éxito y ha llevado su K-pop a todo el mundo, incluso a Corea del Norte. Por su parte, en América Latina va creciendo y ramificándose gracias a una base de fans activa, aunque no exenta de polémicas, creando convenciones y comunidades físicas como digitales. Pero esto no ocurrió porque sí, de hecho, esto de los fenómenos sociales, los fenómenos culturales, cada vez va siendo menos algo que nace de la ferocidad y cada vez va siendo algo que nace más de la estrategia y de las capacidades políticas y económicas de diferentes poderes. Ocurre que Corea del Sur ha llevado su industria pop más lejos que Estados Unidos, lo que le ha granjeado logros como el triunfo de la agrupación BTS en suelo americano, o incluso el mega hit que fue Gangnam Style en la primera mitad de la segunda década de los 2000. Pero, ¿cómo? Lo que pasa es que sus boy band refinan los métodos de las boy band de Estados Unidos y lo llevan a otro nivel. Integrantes contratados desde muy jóvenes, prácticamente entrenados al detalle, sujetos a cuidados increíbles, construidos en cada sentido y elegidos por una belleza que se considera puntera, a veces pasando por el quirófano en pro de esa belleza. Y es que hace tiempo la música dejó de ser un negocio del detalle y más un negocio de accesibilidad y calidad. Pequeño paréntesis, esto de la belleza en un negocio musical se le debe a MTV, que creó la cultura del videoclip y el punto irónico de que la imagen cuenta mucho en la música. Justamente MTV es un ejemplo de una creadora de tendencias. Pero regresando, estos grupos de K-pop se adaptan a su público para llegar a las cantidades más grandes posibles. Incluso se adaptan en lenguaje, ya sea hablando o cantando mandarín o español, como el homenaje de la agrupación Super Junior a una canción en español, que a su vez es un cover de una canción que está en inglés. Pero no fue cualquier canción, fue una canción de un cantante que recuperó bastante popularidad gracias al éxito de una serie biográfica de Netflix. O sea, nada es al azar. Otro punto importante de todo esto está en los dramas y sus teleseries, que juegan un doble objetivo. Pues por un lado difunden por el lado de la imagen y por el otro siguen difundiendo la música de Corea del Sur. Japón usa esta misma estrategia difundiendo su música a través de sus animaciones. No es nada anormal encontrar gente que descubre una banda a través de un anime. Pero no todo es estrategia. Otras cosas son pura genialidad diplomática, pero sobre todo una muestra de la mentalidad estratégica que ya se posee en este aspecto. Como cuando en el Mundial de Fútbol de 2018 la selección surcoreana evitó la eliminación de la escuadra mexicana, lo que granjeó un furor grande pero efímero por Surcorea en suelos mexicanos. Varias marcas y hasta diplomáticos aprovecharon a su manera la situación y lograron estrechar aún más las relaciones entre México y Corea del Sur. Algunas fuentes señalan que durante esos días la reproducción del K-pop en diferentes posiciones de streaming incrementó muy fuertemente en el territorio mexicano. Y bueno, es que este es el mejor ejemplo. Ya básicamente un partido de fútbol siendo un evento determinante, muy grande, aunque efímero, en las relaciones políticas entre dos países. ¿Y qué ganó Corea de todo esto? Es imposible decirlo en un solo video, pues es demasiado amplio, pero por ejemplo ganaron influencia en su región, incluso llegando hasta los Emiratos Árabes Unidos. Lograron elevarse como un gran mercado para lo cosmético, siendo incluso una especie de meca mundial de la cirugía plástica. Esto y mucho más. Y bueno, ¿qué pasa con Japón? Japón ha hecho mucho soft power sin darse cuenta durante mucho tiempo,
Sin embargo, a pesar de sus grandes éxitos, también ha mantenido varios errores que nos pueden mostrar cómo va a ser el mundo del mañana. Japón intentó batallar al K-pop con su J-pop, pero a diferencia de Corea, su música no se centró en ser accesible, sino en promover lo japonés o al menos mantenerlo. De hecho, esto es uno de los rasgos culturales de Japón, su proteccionismo. Por otro lado, poseen una notoria industria de animación, pero que sigue siendo muy pro-japonesa en varios sentidos, lo que en parte ha evitado que logre ser un fenómeno de masas, quedándose en ser algo de nicho con algunos ejemplos masivos pero poco frecuentes. Vaya que por cada Dragon Ball hay cientos de animes más que son desconocidos por las masas y solo consumidos en Japón. En videojuegos y hardware su potencia es principalmente económica y no tanto cultural, aunque claro, tiene sus claras excepciones como el fenómeno Pokémon. Por su lado, Mario no cuenta mucho, o al menos lo cuenta de una manera especial, porque es una representación que no es ni lejanamente asiática. Ha sido bastante desaprovechado en ese aspecto porque a diferencia de Mickey Mouse, es prácticamente mudo. Por otro lado, a pesar de todo lo dicho, Japón mantiene una gran capacidad para mantener estereotipos positivos sobre su gente, sobre su cultura. La idea de que todo japonés es muy disciplinado, muy trabajador, muy sacrificado y sobre todo una persona de grandes valores morales. A su vez, también sus empresas y sus capacidades económicas son vistas como un ejemplo para todo el mundo. Esto no se puede dejar de lado de ninguna manera. En esta batalla o competencia entre Japón y Corea no se puede decir que hay un ganador total, pero sí que hay puntos en que uno eclipsa al otro y obviamente se quitan oportunidades mutuamente. Pero en fin, ¿esto qué nos dice sobre el mundo, sobre nosotros, sobre nuestro futuro? La razón que llevó a Frédéric Martel a su investigación sobre la creación de la cultura mainstream fue llamar a Europa a no rezagarse frente al mundo en el que sin darse cuenta puede ser superada en influencia, ya que Europa es bastante autosuficiente, pero esta autosuficiencia puede volverse una debilidad con el tiempo. Imagina nada más, un mundo con Europa siendo rezagada. Aunque suene raro, ya ocurrió en el pasado y si nos detenemos a revisar y analizar la historia de las culturas, pronto se verá con que hubo culturas que desaparecieron para siempre. Hubo y siempre ha habido poderes que se impusieron y mezclaron, siendo así Occidente una rama que ha crecido, se ha podado, se ha torcido y mucho pero mucho más. Las culturas a través de la historia han sido algo dinámicas, pero en este nuevo escenario las reglas han cambiado y el juego se ha acelerado. O sea, la cultura, eso a lo que nadie puede escapar viviendo en sociedad, pues puede desaparecer, puede cambiar, puede retorcerse. Y hoy parece que las reglas del juego castigan el proteccionismo de la cultura. De hecho, en eso se parecen Japón y Bollywood, que aunque consolidados localmente no logran llevar su cine a todo el mundo con éxito, todo debido a mantener y conservar su cultura, siendo países como Estados Unidos y o Corea del Sur los que triunfan al renunciar que sus producciones sean muy identitarias. No se ha mencionado a Rusia y a China. ¿Por qué? Ocurre que China está en un dilema y su dirección tiene el potencial para cambiar la historia. Este país es el más poblado del mundo y su economía va en ascenso, pero es profundamente autoritario, razón de que su industria creativa esté prácticamente minusválida. Por eso, aunque Estados Unidos solo puede estrenar un número limitado de filmes, en sus tierras normalmente barre su taquilla. Su dilema básicamente es seguir cerrada para no perder el control y perderse de los beneficios de ser influyente culturalmente y diplomáticamente, o abrirse y arriesgarse a que sus cúpulas políticas pierdan influencia, a la vez que se le abren grandes posibilidades de influencia en el extranjero. De momento parece seguir con la estrategia del proteccionismo y el aislamiento. Así es, aunque esto le da muchas ventajas, como ya lo dije, también le limita en otras tantas. Rusia no se ha decantado tanto por el soft power, siendo la misma una gran estratega del hard power, siendo también un punto aún muy hegemónico en todo lo que es Europa Oriental. Aún así destaca mucho su medio digital RT,
Para finalizar, no es fácil predecir el futuro, pero en un escenario posible el mundo se decanta o se ve superado por una cultura de masas donde sí hay productos de nicho, pero la cultura y la identidad individual como comunal se han neutralizado en gran medida. O también puede salir un mundo en el que las culturas chocan, ceden, negocian y se mantienen. Un mundo menos heterogéneo, pero multipolar, donde las potencias de la zona afianzan y potencian su hegemonía. Obviamente esto conlleva un crecimiento de la marginación y el olvido de las llamadas culturas tradicionales. Ya no hablemos pues de las culturas indígenas. Básicamente un mundo lleno de Méxicos. Y esto lo digo como mexicano. Un mundo lleno de países con propia cultura y propia identidad, pero directamente determinados y muy fuerte influenciados por los gigantes de su región, al punto en el que ya son prácticamente incapaces de sentirse plenamente representados por su cultura y por sus tradiciones, o por su propio gentilicio, vaya. Es muy difícil eso de predecir el futuro y no se le da bien a nadie, aún incluso a los más expertos. Solo queda decir que el tablero ya está puesto, y se quiera o no, la partida ya lleva varios turnos. Bien, eso ha sido todo por el momento. Muchas gracias por haber visto este documental. Fue bastante difícil hacerlo, además de que se me apagó la iluminación y por eso probablemente me vea bastante raro. El punto es que al final, si quieres ayudar a que se sigan haciendo estos documentales, simplemente pues deja tu comentario. Yo normalmente respondo o dejo corazoncitos, ese tipo de cosas. Puntúalo y sobre todo recomienda mi trabajo. Con eso me ayudas muchísimo. Pero si quieres apoyarme más, también está Patreon. En todo caso, en mi opinión, es un escenario inquietante, muy difícil y que puede llegar a dar miedo, porque implica que nosotros mismos vamos a hacer una construcción, si no es que ya lo somos, de productos masivos, más que una construcción de una historia y de una identidad arraigada a una región, a una comunidad, a unas ideas. Eso es todo por el momento. Muchísimas gracias, de verdad. Se despide César Hernández, también conocido como esquizofrenia natural. La realidad es frágil.